La estación de tren, con su arquitectura de estilo victoriano, parecía sacada de una película de terror. Las paredes desgastadas y la madera envejecida, cubiertas por una ligera capa de polvo, contaban historias de una época en la que la ciudad bullía con el movimiento de pasajeros. Mike, Sarah y Tom estaban emocionados, listos para embarcarse en una aventura que prometía ser inolvidable. Mientras esperaban el tren, los tres amigos se sentaron en un banco de madera y sus voces resonaron en el aire fresco de la mañana. Escuché que esta línea está encantada, alguien dijo que había visto fantasmas en las ventanillas del carruaje, exclamó Mac, con los ojos brillando de emoción. Siempre fue el más valiente del grupo y su entusiasmo se contagió a Sarah y Tom. Oh, basta, Mac. Ya sabes que son solo cuentos para asustar a los más miedosos, respondió Sarah con una sonrisa, poniendo los ojos en blanco. Pero por dentro, una punzada de ansiedad comenzaba a crecer. Siempre había estado fascinada por lo sobrenatural, pero nunca se había aventurado en algo tan intenso. Tom, que estaba hojeando un libro sobre leyendas urbanas, intervino: quiero ver un fantasma, aunque sea para tomarme una selfie, imagínense que Instagram se vuelva loco con esto. Él se rió, y la idea de capturar algo sobrenatural era lo suficientemente intrigante como para disipar los temores que comenzaban a surgir. Finalmente llegó el tren, un monstruo de hierro y humo que soltó un silbido ensordecedor. Los tres amigos subieron a bordo, apenas conteniendo su emoción. El interior del carruaje era acogedor, con asientos tapizados en rojo y luces amarillentas que creaban una atmósfera nostálgica. Encontraron un lugar cerca de la ventana donde podían disfrutar del paisaje que pasaba en una mancha de colores. Cuando el tren empezó a moverse, pronto se perdieron en conversaciones y risas. ¿Y si nos encontramos con un espíritu que nos cuenta su historia? Mike sugirió, riendo. Tal vez nos dé un recorrido por la estación encantada. Asegurémonos de que no nos lleve con él. Sarah respondió, poniendo una cara juguetona. El trío se rió, pero cuando el tren se alejó de la estación, el ambiente alegre comenzó a cambiar. La luz del sol no parecía llegar a algunas partes del carruaje y una sensación de malestar comenzó a flotar en el aire. El viaje continuó, y mientras hablaban de fantasmas y apariciones, un pasajero solitario llamó su atención. Un hombre de aspecto peculiar, con una larga barba gris y ojos penetrantes, estaba sentado en un rincón del carruaje, mirándolos atentamente. La inquietud se apoderó de Sarah, quien no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. «¿Ven ustedes a ese tipo?», le susurró a sus amigos, acercándose más. «Nos está mirando de forma extraña». «No importa, debe ser simplemente un viajero solitario», respondió Tom, tratando de minimizar la preocupación. Sin embargo, Mac también sintió un malestar creciente. «Sí, se ve, no sé, diferente, pero centrémonos en nuestra aventura». El trío intentó retomar su animada conversación, pero la presencia del hombre parecía flotar sobre ellos, como una sombra. Conforme pasó el tiempo, la emoción del inicio del viaje comenzó a mezclarse con un sentimiento inquietante que ninguno de ellos podía ignorar. Intercambiaron miradas nerviosas, pero pronto intentaron olvidarse del hombre y concentrarse en las historias de fantasmas que contaban. Al cabo de un rato, mientras el tren seguía su camino, una advertencia resonó por los altavoces, interrumpiendo la conversación. «Atención, pasajeros. El tren realizará una parada imprevista por un fallo técnico. Por favor, mantenga la calma». Tom frunció el ceño. «Esto no es bueno, ¿qué pasó?». «Deberíamos bajar y explorar la estación», sugirió Mac, la adrenalina ya comenzaba a correr por sus venas. «Quién sabe, tal vez encontremos algo interesante que contarte». «O algo que se suponía que no debíamos encontrar», murmuró Sarah, mientras la aprensión regresaba a ella. Pero la curiosidad pudo más que el miedo y, sin dudarlo, los tres amigos decidieron bajarse del tren, dispuestos a afrontar lo desconocido que les esperaba en la estación abandonada. La aventura apenas comenzaba y el misterio se cernía sobre ellos como una nube oscura, a punto de convertirse en algo mucho más aterrador de lo que podrían haber imaginado. La estación abandonada despedía un aire de desolación, con el sol poniente proyectando sombras largas y distorsionadas sobre las paredes desconchadas. Mac,
Sarah y Tom exploraron la zona con cautela, notando las huellas de un pasado olvidado, bancos rotos, señales oxidadas y una capa de polvo que parecía haberse acumulado a lo largo de los años. En el centro del vestíbulo, un mural cubierto de recortes de periódico llamó la atención del trío. Los titulares, amarillentos y descoloridos, hablaban de las misteriosas desapariciones de pasajeros que nunca más habían sido vistos. «Mira esto», dijo Sarah, acercándose al mural y trazando las letras con los dedos. «Todos estos son casos de personas que tomaron el tren y desaparecieron sin dejar rastro». «Esto es macabro», comentó Tom, su tono ahora teñido de aprensión. «Deberíamos volver al tren». «No me gusta eso». Mike, sin embargo, estaba absorto en la noticia. «Espera, hay más aquí, mira estas fotos». Señaló la imagen de una mujer, con los ojos muy abiertos en un grito silencioso, y luego a un hombre con expresión de desesperación. «Esto es solo una coincidencia. Podría ser simplemente una leyenda local». Sarah intentó restarle importancia, pero su voz temblaba ligeramente. «Sigamos explorando, tiene que haber una explicación». «Exactamente. ¿Qué podría ser tan peligroso en una estación vacía?», dijo Mac, tratando de mantener el ánimo en alto. Pero la imagen de la mujer parecía grabada a fuego en su mente y la tensión creció entre ellos. Mientras los tres se alejaban del mural, un susurro suave, apenas audible, resonó en un pasillo oscuro a la izquierda. Sarah se detuvo, su corazón se aceleró. «¿Escuchaste eso?». Miró a sus amigas, quienes intercambiaron miradas confusas. «¿Qué fue?», preguntó Tom, inclinando la cabeza. «Yo, no lo sé». Sonaba como una voz. «Vamos a ver». Sin esperar respuesta, se dirigió en dirección al sonido. «Sarah, espera». Mac gritó, pero ella ya estaba muy lejos. La tensión en el aire se intensificó. Tom miró a Mac y una expresión de pánico comenzó a formarse en su rostro. Ella no debería haber ido sola. «Vayamos tras ella». Los dos corrieron por el pasillo oscuro, las sombras bailando a su alrededor mientras gritaban el nombre de Sarah. «Sarah, ¿dónde estás?». La oscuridad pareció absorber los sonidos de sus voces, haciendo todo aún más inquietante. El corredor parecía extenderse eternamente y una sensación de desorientación comenzó a invadirlos. Finalmente, cuando llegaron a una esquina, encontraron a Sarah parada allí, paralizada por el miedo. Tenía los ojos fijos en la pared frente a ella y señalaba con un dedo tembloroso. «Mira esto». Mike y Tom se acercaron, siguiendo su mirada. La pared estaba adornada con una vieja fotografía en blanco y negro, y sus corazones se hundieron al reconocer al hombre que había estado en el tren. El mismo hombre de aspecto extraño, ahora congelado en una sonrisa inquietante. El título debajo de la foto decía, «Desaparecido, Edward Clan, 1947». ¿Qué significa eso?». Tom tartamudeó, con el rostro pálido como la muerte. Él, era una de las personas desaparecidas. «Sí», murmuró Sarah, su voz apenas salió. «Y él estaba en el tren, nos estaba mirando». La atmósfera a su alrededor se volvió opresiva, como si el espacio mismo se estuviera cerrando sobre ellos. Max sintió un escalofrío recorrer su espalda y una ola de desesperación lo invadió. «Necesitamos salir de aquí, ahora». El trío se dio la vuelta, pero el camino que habían tomado hasta allí parecía diferente, más oscuro y amenazador. «¿A dónde vamos?», preguntó Tom, con la voz entrecortada. «Estamos perdidos». «Volvamos al vestíbulo», sugirió Mac, comenzando ya a correr en la dirección opuesta. Necesitaban encontrar una salida, y rápidamente, antes de que algo más los alcanzara. El sonido de sus pasos resonó y cada latido pareció resonar como una advertencia en el silencio que los rodeaba. Mientras corrían, la sensación de ser observados aumentó y los susurros que alguna vez fueron sutiles ahora se volvieron más claros, como si una presencia invisible jugara con sus miedos. La desesperación los impulsó y sabían que el tiempo se acababa. El tren quedó envuelto en un silencio inquietante mientras Mac, Sarah y Tom regresaban al vagón después del aterrador descubrimiento en la estación abandonada. La atmósfera estaba impregnada de un miedo palpable,
como si las paredes de metal estuvieran absorbiendo la creciente tensión entre los amigos. Mac miró a su alrededor y notó que los demás pasajeros parecían ajenos a lo sucedido, como si estuvieran inmersos en un sueño profundo, indiferentes a la atmósfera de horror que se cernía sobre el trío. «No me gusta esto», dijo Sarah, con la voz temblorosa. «Siento que estamos siendo observados». Tom, todavía visiblemente conmocionado, asintió con la cabeza. «Creo que tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos sentados aquí. Necesitamos descubrir qué está pasando». «¿Y si ese hombre está aquí otra vez?», preguntó Mac, mirando nerviosamente a su alrededor en busca de alguna señal del extraño pasajero. «Necesitamos permanecer juntos y alerta». La luz del coche parpadeó y el corazón de Sarah dio un vuelco. «Por favor, no me digan que esto es una señal de que algo malo está por suceder». Tom intentó calmarla. «No pasará nada si nos mantenemos alerta. Simplemente, observemos. Si sucede algo extraño, reaccionaremos». Sin embargo, mientras todos intentaban mantener la calma, el ambiente solo empeoraba. El tren siguió su camino, pero la sensación de que algo andaba mal se intensificaba con cada minuto que pasaba. Las sombras parecieron alargarse y bailar a su alrededor, y el aire se llenó de una tensión inexplicable. Tom empezó a sentirse mal, una oleada de náuseas lo golpeó de repente. Estaba apoyado contra la pared del coche, pálido y sudando. «Oye, ¿estás bien?», Mac preguntó preocupado mientras se inclinaba para ver cómo estaba su amigo. Antes de que Tom pudiera responder, sus ojos se cerraron y se desplomó, desmayándose. Sarah gritó y se agachó a su lado, tomándole la cara. «Tom. Despierta. Por favor, despierta». Después de unos momentos que parecieron una eternidad, Tom abrió lentamente los ojos. «¿Qué pasó?», murmuró, confundido. «¿Te desmayaste? ¿Qué viste?», Sarah cuestionó, la preocupación evidente en su voz. Tom se sentó, todavía tambaleándose. «Yo, lo vi. El hombre extraño, él estaba en uno de los autos. Me miró y no podía moverme. Era como si me estuviera llamando». La expresión de Max se volvió seria. «Necesitamos ir allí. Necesitamos enfrentarlo». «¿Confrontarlo? ¿Estás loco?», Sarah exclamó con los ojos muy abiertos. «¿Y si nos hace algo? No podemos correr ningún riesgo. ¿Y si él es la única respuesta que tenemos?». Mike insistió. «Necesitamos entender lo que está sucediendo. Vayamos juntos, ¿vale? No dejaremos a Tom solo». Después de un momento de vacilación, Sarah aceptó, aunque de mala gana. «Está bien, pero tenemos que ser rápidos. ¿Qué pasa si realmente nos está mirando?». Los tres amigos se levantaron decididos y comenzaron a avanzar por el pasillo del tren. El sonido de las huellas resonaba debajo de ellos como un eco siniestro, y cada paso parecía provocar la mirada de un espectro invisible. Se acercaron al carruaje donde Tom afirmó haber visto al hombre. «Esto es todo», dijo Tom, señalando la puerta que conduce al siguiente vagón. La puerta estaba cerrada, pero un fino hilo de luz se escapaba por una rendija, como si dentro hubiera algo esperando. «Vamos a abrirla», dijo Mac, decidido. Empujó la puerta, que se abrió con un chirrido. El interior estaba oscuro y polvoriento, y el olor a humedad flotaba en el aire. Dudaron un momento antes de entrar. Tan pronto como cruzaron el umbral, un repentino frío los envolvió. El carruaje estaba vacío a excepción de unos pocos bancos de madera cubiertos de polvo. Estallidos de risas distantes resonaron, pero no había nadie a la vista. La sensación de ser observado aumentó, como si la oscuridad misma estuviera viva. «Esto es realmente extraño», murmuró Sarah, mirando a su alrededor, mientras la tensión aumentaba en su cuerpo. «Deberíamos regresar». «No. Necesitamos investigar más», respondió Mac, con voz firme a pesar del miedo que lo consumía. Mientras exploraban, Tom vio algo en la penumbra. «Mirar». Señaló una puerta cerrada con llave al final del carruaje. «Necesitamos ver qué hay allí». Los tres se acercaron, con las manos temblando ligeramente. Cuando intentaron abrir la puerta,
se dieron cuenta de que estaba cerrada con llave. Tiene que haber una manera de abrir esto, dijo Mac, examinando la cerradura. ¿Y si lo que nos atormenta está dentro? Sarah cuestionó, un escalofrío recorriendo su espalda. Necesitamos descubrir la verdad, afirmó Tom, con la determinación creciendo dentro de él. Busquemos una manera de abrir esto. Y así, impulsados por la urgencia y el miedo, los amigos se prepararon para enfrentar lo desconocido, conscientes de que las respuestas que buscaban podrían ser más aterradoras de lo que jamás imaginaron. Dentro del carruaje polvoriento, el aire estaba cargado con un olor a humedad y desesperación. Mike, Sarah y Tom se agacharon alrededor de una maleta vieja, cubierta de polvo y telarañas. Con cuidado, Mac abrió la maleta y reveló un montón de cartas amarillentas y fotografías descoloridas. El corazón de Sarah se hundió cuando vio los rostros sonrientes en las imágenes, rostros que sabía que pertenecían a personas que nunca habían sido vistas nuevamente. «Mira esto», dijo Tom, tomando una de las cartas. Son cartas de amor, y dice que esta mujer estaba esperando a su novio, y él nunca regresó. Su voz era un susurro, como si temiera que las palabras pudieran invocar algo maligno. El grupo intercambió miradas nerviosas, su miedo crecía a cada segundo. «Esto no puede estar pasando», murmuró Sarah, apretando las manos en un intento de controlar el temblor que se apoderaba de ella. «Estos son los pasajeros desaparecidos, y estamos aquí, en el mismo tren. Tenemos que salir de aquí», dijo Mac, forzando la maleta a cerrar. «Vayamos con el conductor, tal vez él sepa qué hacer. Él puede ayudarnos». Los tres salieron del carruaje, pero el ambiente era opresivo. Los pasillos parecían más largos que antes y el tren crujía como si estuviera vivo, como si los estuviera observando. Mientras se acercaban a la cabina del conductor, un escalofrío recorrió la espalda de Sarah. Algo andaba mal. Cuando finalmente llegaron a la cabaña, lo que encontraron hizo que sus corazones se detuvieran. El hombre al volante era el mismo de la foto antigua, una sonrisa inquietante en el rostro, sus ojos como dos agujeros negros que parecían absorber la luz circundante. «Hola, mis jóvenes amigos», dijo con voz suave y siniestra. «Te estaba esperando». «¿Tú, eres el conductor?» Tom tartamudeó, tratando de ocultar el miedo que lo consumía. «Necesitamos ayuda. El tren, no tiene razón, estamos atrapados». El hombre sonrió aún más y la expresión de su rostro era la de alguien que conoce un terrible secreto. «Todo está bajo control», dijo, como si consolara a un niño asustado. «El tren siempre ha sido así. Él tiene una opinión propia y hoy te eligió a ti». «¿Nos elegiste?», Sarah cuestionó, con la voz entrecortada. «¿Para qué elegiste?». «Para unirnos a los demás», respondió el conductor con una calma inquietante. «Ya estás en camino de formar parte de la historia de este tren, ¿qué opinas? Pueden unirse a los pasajeros desaparecidos o convertirse en una leyenda viviente. La elección es tuya». «No. No nos quedaremos aquí», gritó Mac, la adrenalina comenzó a fluir por su cuerpo. «Tenemos que irnos». El conductor se limitó a negar con la cabeza, con una sonrisa macabra todavía en su rostro. «La salida ya no existe. El tren ha avanzado más allá de lo que sabes. El pasado y el presente se mezclan aquí, y la única forma de escapar es afrontarlo». Desesperados, los tres amigos se miraron, con una mezcla de pánico y determinación en sus rostros. Tenían que actuar y rápidamente. Con un impulso, Mac abrió la puerta de la cabina, pero estaba cerrada con llave. El conductor los observaba con expresión inquebrantable, como si le divirtiera su desesperación. «No podemos quedarnos aquí», Sarah gritó. «Necesitamos encontrar una salida». Mientras se alejaban de la cabina, el tren empezó a temblar. El suelo bajo sus pies vibró y las luces comenzaron a parpadear como si estuvieran a punto de apagarse. Al escuchar el sonido del metal chirriante, Tom exclamó: «¿Qué está pasando? El tren se está moviendo. No podemos permitir que esto suceda», gritó Mac, empujando a sus amigos hacia la puerta del carruaje, pero la puerta se cerró con fuerza, como si tuviera voluntad propia. Estaban atrapados y el miedo ahora era palpable.
Necesitamos encontrar una manera de detener esto, dijo Tom, con la voz llena de desesperación. Si el tren tiene mente propia, tal vez podamos descubrir lo que quiere. ¿Pero cómo?, preguntó Sarah, su mente dando vueltas mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Si nos eligió, ¿qué quiere de nosotros? El tren empezó a acelerar y el viento aullaba a través de las ventanillas empañadas. La realidad a su alrededor comenzó a distorsionarse y una sensación de hundimiento se apoderó de ellos. Estaban atrapados en un ciclo y la única salida parecía estar en las sombras de su propio miedo. El tren se detuvo abruptamente, lo que provocó que Mac, Sarah y Tom casi perdieran el equilibrio. El sonido metálico de las pistas siendo interrumpidas resonó, y pronto un silencio opresivo se apoderó del ambiente. Se miraron el uno al otro, con una mezcla de confusión y miedo en sus rostros. Las luces del tren parpadearon y el aire se espesó con la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. ¿Por qué nos detuvimos aquí?, preguntó Tom, con la voz temblorosa. Miró por la ventana hacia el desierto árido que se extendía interminablemente sin ningún signo de vida. El cielo estaba nublado y el viento soplaba con una intensidad desconcertante. Esto no es normal. Tenemos que salir de aquí, respondió Sarah, levantándose ya para intentar abrir la puerta. Pero cuando tiró de la manija, se dio cuenta de que estaba cerrada con llave. No. Las puertas están cerradas. El pánico comenzó a invadir el lugar cuando afuera se escucharon risas ahogadas y resonantes. Era una mezcla de risas infantiles y susurros que se mezclaban creando una atmósfera aún más aterradora. El trío retrocedió, intentando entender el origen de aquellas voces. Esto no puede estar pasando, Max sacudió la cabeza, mientras la adrenalina corría por sus venas. Necesitamos encontrar una salida. ¿Y si usáramos las cosas que encontramos en el vagón del tren?, sugirió Sarah, mirando a su alrededor con determinación. Podemos hacer algo con los objetos antiguos que conseguimos. Tienes razón, estuvo de acuerdo Tom, comenzando a hurgar en la maleta que encontraron antes. Tal vez haya algo que podamos usar como herramienta. Sacó algunas cartas y fotografías, pero pronto se encontró con un objeto metálico pesado. Era una llave pequeña, tal vez de una de las maletas. Esto podría funcionar, exclamó Tom, sosteniendo la llave como si fuera un arma. Intentemos usar esto en la puerta. Cuando los tres se reunieron alrededor de la puerta, la atmósfera dentro del tren se hizo aún más densa. El hombre que habían visto antes apareció de nuevo, esta vez con una expresión más amenazadora. Sus ojos parecían brillar con una luz sobrenatural y una sonrisa torcida se formó en sus labios. ¿De verdad crees que puedes escapar?, preguntó, su voz resonó como un susurro helado. Este lugar me pertenece. Falda. Mac gritó, la ira se apoderó de él. No te tenemos miedo. ¿Es eso lo que crees? El hombre se acercó y las luces del tren parecieron apagarse a su alrededor, sumergiendo todo en una opresiva oscuridad. Estás en mi dominio. Vamos, tenemos que concentrarnos, exclamó Sarah, tratando de no mirar al hombre. Tom, usa la llave, ahora. Tom, con mano temblorosa, intentó introducir la llave en la cerradura, pero la presencia del hombre hizo todo más difícil. Las risas continuaron resonando y una sensación de desesperación envolvió al grupo. El corazón de Sarah latía con fuerza y sentía que el tiempo se le acababa. Concéntrate, Tom, animó Mac, viendo a su amigo luchar contra su miedo. Puedes hacerlo. Finalmente, con un movimiento repentino, Tom giró la llave. El sonido del metal chocando hizo eco y la puerta se abrió con un chirrido. Una luz cegadora invadió el compartimento y el trío intercambió miradas de alivio. Vamos, gritó Sarah, empujando a Tom y Mac hacia la puerta. Saltaron del tren y aterrizaron en un terreno árido y polvoriento. El sol estaba escondido detrás de nubes oscuras y el viento cortante hacía que les ardiera la cara. El tren, ya lejano, empezó a alejarse, pero la sensación de que el peligro aún nos perseguía era palpable. Tenemos que alejarnos de aquí, dijo Mac, mirando hacia atrás, temiendo que el hombre volviera a aparecer. ¿Qué fue eso? No lo sé,
Pero tenemos que encontrar un lugar seguro, respondió Sarah, jadeando, mientras comenzaba a caminar hacia las vías del tren que se extendían frente a ella. El desierto parecía interminable y un sentimiento de soledad los envolvía. Vamos, tenemos que unirnos. Sea lo que sea, no podemos dejar que nos afecte. Tom estuvo de acuerdo, sintiendo la adrenalina todavía pulsando por su cuerpo. Juntos tenemos una oportunidad. Y así, con el corazón acelerado y los ojos fijos en el horizonte, comenzaron a correr, decididos a encontrar seguridad y respuestas, incluso cuando el eco de una risa siniestra aún flotaba en el aire. Mientras el trío intentaba encontrar el camino de regreso, la oscuridad de la noche se volvió cada vez más opresiva. Las sombras danzaban sobre las paredes de roca y los ecos de sus pasos parecían persistir, como si la cueva estuviera viva. Al fondo, una luz tenue llamó su atención. Vamos, tal vez esa sea una salida, sugirió Tom, con la voz temblando por el nerviosismo. Mike y Sarah estuvieron de acuerdo, siguiéndolo con cautela. La luz los condujo a una pequeña cámara, donde se instaló un altar rudimentario. En él se encontraban objetos personales, anillos, fotografías descoloridas y letras amarillentas, todos pertenecientes a los pasajeros desaparecidos. Esto es horrible, murmuró Sarah, mientras examinaba un brazalete que parecía haber pertenecido a un niño. El ambiente llevaba un aire de profunda tristeza y la sensación de que allí había sucedido algo muy malo. De repente, un viento helado sopló a través de la cueva, y antes de que pudieran reaccionar, el extraño hombre que habían visto en el tren apareció ante ellos, su figura etérea flotando entre las sombras. No deberías estar aquí, dijo, y su voz resonó como un susurro fantasmal. Max sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién eres?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Soy el guardián de estos lugares, respondió el espíritu, con los ojos brillando con una luz sobrenatural. He sido condenado a vagar entre los vivos y los muertos, protegiendo a aquellos que todavía tienen una oportunidad de escapar de la maldición que azota esta tierra. El trío intercambió miradas confusas, todavía intentando comprender la complejidad de la situación. Pero te vimos en el tren. Eres una de las desaparecidas, exclamó Sarah con la voz quebrada por la emoción. ¿Por qué nos atacaste? El espíritu cerró los ojos, como si recordara algo doloroso. No quise hacer daño, pero la entidad que acecha este lugar es aún más terrible. Se alimenta de miedo y dolor y, en su desesperación, traté de proteger a otros de su destino. Tom, que hasta ese momento había permanecido en silencio, empezó a comprender la gravedad de la situación. ¿Entonces estás diciendo que no eres el villano? ¿Que solo estabas tratando de mantenernos a salvo? El extraño asintió lentamente. Sí. Pero necesito tu ayuda. Juntos, podemos desterrar esta entidad de una vez por todas. Mike miró a sus amigos, sintiendo la adrenalina corriendo por sus venas. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó decidido. El espíritu señaló el altar. Debes usar lo que hay aquí. El cuchillo ceremonial que está escondido entre los objetos podría ser la clave para derrotarla. Pero cuidado, solo puede ser utilizado por aquellos con un corazón puro. Sarah vaciló, pero la determinación en su mirada era innegable. Voy a encontrar ese cuchillo. Necesitamos terminar con esto. La cueva pareció vibrar con la energía de sus palabras. Mientras buscaba entre los restos de los desaparecidos, Mac y Tom permanecieron junto al espíritu, listos para enfrentar lo que viniera. Cuando Sarah levantó el cuchillo ceremonial, una hoja antigua adornada con símbolos místicos, un temblor recorrió la cueva. «Ella ya viene», gritó Tom, sintiendo el aire lleno de una presencia maligna. En el siguiente instante, una sombra colosal se materializó, llenando el espacio con un grito ensordecedor. Era la entidad, una forma amorfa de oscuridad que parecía consumir la luz a su alrededor. Ahora, gritó el espíritu, y juntos cargaron contra la criatura. Mac, Sarah y Tom unieron fuerzas y cada uno canalizó sus emociones, miedo, coraje, amistad, en un solo golpe. Sarah blandió el cuchillo y cuando la hoja tocó la sombra, un destello cegador iluminó la cueva y la entidad dejó escapar un grito de agonía. El espíritu sonrió, su rostro ahora sereno.
Ustedes lo lograron. La maldición se ha roto. Cuando la oscuridad se disipó, una ola de alivio y paz envolvió el lugar. En un gesto final, el espíritu se volvió hacia el trío. Gracias. Me liberaste. Ahora puedo descansar. Cuando la luz en la cueva se suavizó, Mac, Sarah y Tom sintieron una oleada de gratitud. Hicimos esto juntos, dijo Mac, mirando a sus amigos. Nunca olvidaré lo que pasó aquí. Con el corazón alegre, abandonaron la cueva, listos para regresar a la ciudad, no solo como supervivientes, sino como héroes que habían desentrañado un misterio que había perseguido a la región durante décadas. El camino que tenían por delante era incierto, pero una cosa era segura, nunca olvidarían el verdadero rostro del terror.